Vamos a conversar con Raúl Sor sobre este retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán. ¿Qué tanto esta vez es definitivo? Porque ha habido varios anuncios al respecto, Raúl. ¿Y qué significa estas últimas movidas en este sentido? Hola, Fernando. Es absolutamente definitivo porque hoy día el presidente Biden se dirigió a la nación, hizo una conferencia de prensa en la que explicó que el 21 de agosto están fuera de Afganistán. Va a quedar un destacamento mínimo para la protección del cuerpo diplomático y, digamos, algunas funciones vitales que Estados Unidos todavía mantiene, pero su participación militar ha terminado y hace algunos días, en forma absolutamente sorpresiva, volaron fuera de Estados Unidos. Ahí tenemos justamente al presidente Biden haciendo estos anuncios que te comentaba. Volaron fuera de la base aérea de Bagram, que es la base aérea más importante que tiene Estados Unidos en Afganistán, y salieron todos los aviones de la base, y cuando llegaron los militares, estuvieron ahí los militares afganos que quedan a cargo de la base, que además es una prisión muy importante para elementos talibanes, descubrieron que Estados Unidos se había retirado, y eso causó bastante malestar en el ejército afgano de enterarse así sorpresivamente. Pero Estados Unidos está tomando precauciones porque el talibán lleva adelante una ofensiva en distintos lugares del país y no querían encontrarse con una sorpresa que, si se filtraba la noticia de que Estados Unidos abandonaba la base, bueno, que en algún momento se diera un ataque contra la misma. Por lo tanto, han optado por mantener esto en absoluto secreto. Y esto me lleva a un punto muy importante, Fernando, que es: ¿ganó o perdió Estados Unidos? Bueno, una superpotencia que sale a hurtadillas, por decirlo de alguna manera, en secreto, ni siquiera confiando a fondo en sus aliados. El Ejército Nacional Afgano te dice volúmenes sobre la situación en la cual se retira Estados Unidos. Hay muchos temores de lo que puede pasar en Afganistán ahora con el retiro estadounidense. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta dónde puede llegar esta ofensiva talibana? ¿Qué éxito va a tener? Lo que se ha visto hasta ahora es que la moral en buena parte o en una parte importante del ejército afgano es débil. Han habido cientos, miles de desertores, de soldados que han abandonado sus puestos y han pasado a países vecinos, o que simplemente han dejado de reconocer cuartel. Por lo tanto, esto puede ser un porcentaje que en cualquier ejército puede darse en algún momento de crisis como este, pero hay lo que se vio en Irak durante el ataque del Estado Islámico. Se han visto situaciones en que ejército, también se vio en Irán, cuando llegó el Ayatollah Khomeini, se pueden dar situaciones de desintegración, de pánico, y bueno, la salida así subrepticia de Estados Unidos no ayuda a generar confianza. En todo caso, el mensaje del presidente Biden fue muy explícito. Dijo: mira, no tenía ningún sentido continuar allá. Nosotros empezamos a discutir nuestra salida de Afganistán el 2011. Hubo debate, después el 2014, dijimos el próximo año, y así hemos llegado al 2021. Y no tiene ningún sentido permanecer allí un año más. Y el tema, digamos, la explicación que da Biden de lo ocurrido es: nosotros no vinimos a Afganistán a reconstruir el país. Esa no era nuestra tarea. Lo que nosotros vinimos a hacer acá fue a eliminar los focos de terrorismo y cazar a Osama Bin Laden, cosa que se logró, y hemos desmantelado una parte importante de algunas redes, especialmente de Al-Qaeda, y por lo tanto nos podemos retirar tranquilos, y si bien no es una gran victoria, tampoco de manera alguna es una derrota. Pero lo cierto es que los talibanes
están con una fuerza enorme, ya controlan entre un cuarto y un tercio del país y están avanzando y lanzando ataques en diversas ciudades. De manera que, lo mires como lo mires, Estados Unidos ha sufrido una nueva derrota militar en Afganistán. Ahora, algo, y lo hemos conversado antes, Raúl, algo bien especial tiene Afganistán, ¿eh? Porque cuando tú te das cuenta que probablemente 2 de las 3, porque China sería la tercera, pero 2 de las 3, la Unión Soviética en su apogeo y Estados Unidos, los dos trataron de invadir Afganistán, de hacerse del control, de vencer a los talibanes en una zona que es bien pobre y que está rodeada de, bueno, básicamente una superficie llena de montañas, digamos. Se retiró la Unión Soviética con la cola entre las piernas sin haber logrado los objetivos. Entra a Estados Unidos, que se supone tiene un poderío pero incalculable, y hoy día vuelve a retirarse con todas las explicaciones del caso, pero a plena vista de que no se lograron los objetivos que tantas veces se han profesado que tenía esta invasión. ¿Qué tienen los afganos que son capaces de hacer eso? Bueno, uno podría decir, también pasó con Vietnam. Estados Unidos prácticamente no tenía nada que ver, era una colonia francesa, era una situación donde los franceses básicamente tenían el problema y de pronto piden ayuda, entran un poquitito de estadounidense y cuando los estadounidenses pestañean ya no estaban los franceses y estaban ellos ahí solamente para terminar muchos años después con lo que ya conocemos, digamos. ¿Hay algo ahí que saque como enseñanzas de uno y otro caso en términos de cómo pueden incluso los grandes superpoderes estar de alguna forma ser incapaces de poder vencer a países más chicos pero probablemente formados de otra manera? Bueno, como formulaste la pregunta me hizo recordar este eslogan que tenían en Cuba: ¿qué tiene Fidel que los americanos no pueden con él? Es decir, ¿qué tiene, digamos, un país pequeño? Y en el caso de los afganos, la respuesta está en qué tipo de guerra te comprometes. También fue el caso de Vietnam. Tú tienes países, está ese famoso chiste que en el Pentágono meten todos los datos de Vietnam en la computadora y meten los datos de Estados Unidos, su armamento, su producción, y le preguntan a la computadora, ¿cómo va a terminar esta guerra? Y la computadora responde, bueno, ustedes la ganaron ayer. Claro. Ahora pero ese poder tenían que ganar. Pero el tema central, Fernando, es qué tipo de guerra y en qué territorio la libras. Un ejército se puede tener un desempeño extraordinario sobre determinados campos de batalla que le son favorables, para los cuales se ha preparado, donde puede desplegar plenamente su armamento, y ese mismo ejército ser un fracaso absoluto en otras condiciones. Y el ejército estadounidense barrió con los iraquíes en 2 semanas, y ya ves tú que con Afganistán no ha podido, pero igual en Irak se le armó una resistencia, y estas situaciones de guerra, estas situaciones grises de insurgencia, son muy complicadas para ejércitos regulares. Los ejércitos regulares odian la lucha contra la insurgencia, sobre todo en países ajenos donde no hablan la lengua. Mira, uno de los grandes problemas que tuvo ahora Estados Unidos para retirarse era qué hacía con los traductores, porque las tropas estadounidenses no podían ir a ninguna parte si no viajaban con un traductor. Desde que no podían leer los letreros hasta que, digamos, a cualquier aldea a la que entraban no podían ni siquiera comunicarse en nada con la población local. Entonces, bueno, en esas condiciones estás tremendamente expuesto. Cuando tú no puedes leer las señales corpóreas, físicas que tiene alguien, viene en forma amistosa o viene en forma agresiva. ¿A qué me puedo atener? Estos rostros, ¿qué representan? ¿Es silencio, me están repudiando, o simplemente es curiosidad? Bueno, si tú no puedes leer lo mínimo del lugar donde tú estás librando tu guerra,
estás en una desventaja enorme. Y los talibanes han sabido sacar absoluto partido de su conocimiento del territorio, de la capacidad de intimidación que tiene sobre la población. Y bueno, Estados Unidos, las convicciones, todo lo que he leído sobre la vida en Afganistán es espantoso. Había un jefe ahí de la CIA que le preguntaban cómo era la vida en Afganistán para los agentes de la CIA. Dijo, mira, no tenemos ninguno que hable los dialectos locales, el pashtún y otro, y estar allí es aceptar la diarrea como una forma de vida. Es decir, vas a pasar la mayoría del tiempo que estés allí enfermo el estómago, la comida es muy tóxica y naturalmente Estados Unidos en sus bases son bases selladas y todo bien envasado, etcétera. Pero no bien tienen que salir a terreno, se encuentran con una realidad que les resulta muy difícil de manejar. Ahora, yo entendí cuando leí la noticia del retiro de que todo este tema de los traductores que tú mencionaste tenían que ver con un factor particularmente de cómo protegerlos, porque los traductores que trabajaban al servicio de los invasores, por ponerlo de alguna manera, bueno, eran todos conocidos, sabían quiénes eran y también lo sabían los adversarios, digamos. Y resulta que ahora se retiran toda la fuerza estadounidense que generaba y protegía toda esta logística. Bueno, pero quedan los traductores ahí. Y eso yo entendí que estaban pensando cómo hacer para proteger a aquellos que habían ayudado durante todo este proceso a las fuerzas de Estados Unidos, en particular, a entender y poder comunicarse con la gente en Afganistán. Sí, bueno, pero esto yo lo ponía, tienes toda la razón. Y han encontrado algunas fórmulas para protegerlo, llevándolos algunos a países vecinos, otros podrán ir a Estados Unidos, pero eso te habla de la limitación tremenda que tiene un ejército, sí, que no puede comunicarse, que no entiende nada de lo que está pasando a su alrededor. Y eso vale no solamente vale para los servicios de inteligencia. Yo me pregunto, ya te lo decía, un miembro de la CIA decía, no, entre nosotros nadie habla pashtún. ¿Y por qué van a hablar pashtún? Es decir, hay que hacer un curso y practicarlo. Y, en fin, es una especialización en sí. Y al no tener eso, simplemente no sabes leer qué está ocurriendo alrededor tuyo. Y eso lleva a que tú te encierres dentro de la base y cada cierto tiempo sales y haces una operación punitiva que muchas veces termina generando más malestar en contra tuya. Bueno, vamos a ver cómo termina este proceso de retirada de Estados Unidos y vamos a tu libro, Raúl. Sí, bueno, el libro es El futuro por decidir, que es de Cristiana Figueres, que es la hija del que fue varias veces presidente de Costa Rica, y de Tom Rivetti Kanak. Es un libro sobre medio ambiente, escrito básicamente desde la perspectiva de Naciones Unidas. Cristiana Figueres estuvo muy vinculada, ha trabajado para Naciones Unidas y estuvo muy vinculada a las conferencias, especialmente la conferencia del 2010 en París, 2015, disculpa, en París, sobre medio ambiente. Y el título es bastante más optimista que el contenido interior del libro, porque allí señalan que estamos en las condiciones en que estamos, es difícil que logremos contener el aumento de las temperaturas en 1,5 grados y que lo más probable es que excedamos esa cantidad. Y las consecuencias de esto están a la vista, el derretimiento de los hielos en el Ártico, la Antártica, hemos hablado tantas veces. Bueno, los autores recorren muchas de las grandes amenazas y llegan a la conclusión, sin ambigüedad ninguna, que el cambio climático, el calentamiento global, es la mayor amenaza que enfrenta la humanidad. Y se hace cargo de una tesis que se ha hecho bastante popular. Yo tengo mis reparos, no tengo antecedentes históricos suficientes
como para saber si es así o no, pero la tesis es que si tú logras una movilización del 3,5% de la población de un país, el cambio está asegurado. Ese 3,5% es como la teoría del foco, ¿no? Del foco guerrillero, que es si tú tienes un pequeño núcleo, ese pequeño núcleo actúa como motor. Bueno, 3,5% de la población de un país no es tan poco. Es decir, en Estados Unidos estaríamos hablando de 11 millones de personas, en Chile estaríamos hablando de 600.000, alrededor de 600.000 personas. Y bueno, si nosotros aceptáramos esa teoría del 3,5%, en Chile ya han salido mucho más de 600.000 personas exigiendo un cambio también en términos medioambientales, y que eso debería generar una cadena de hechos políticos que hacen irreversible el cambio. Y ellos, los autores, adhieren con mucha convicción a esta teoría del 3,5%. Es un libro de difusión bastante sencillo, escrito en un estilo de relaciones públicas de Naciones Unidas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, titular: esta es la buena noticia. Entonces, recuerda mucho algunos de los comunicados que uno ha visto, pero es un libro de divulgación y contiene información y las experiencias que han recogido estos dos autores, que han estado muy, pero muy involucrados en el proceso. Y claro, como personas que han estado en esto, por supuesto, cuando escriben, también hay muchos mensajes implícitos en el texto a personajes, a autoridades, en general tratando de quedar bien con ellos, porque eso es parte del trabajo que ellos están realizando, tratar de generar una corriente que tenga la mayor adhesión posible. Oye, a ver, no te entendí muy bien esta lógica del 3,5%. ¿Qué significa eso? A ver si que tiene algo que ver con lo que te entendí. Que si es que se movilizara dentro de un país el 3,5% de la población en un sentido A o B, las posibilidades de que efectivamente se produzca el movimiento hacia eso que esa gente se está moviendo es muy alta, o es mucho más posible. Me expliqué bien, porque fue exactamente lo que dije. No, ese es el punto. Y bueno, 3,5% suena poco, pero en realidad, es decir, si estamos hablando en Chile de 600.000 personas, por dar una cifra, es considerable. O sea, si cualquier movimiento social que en Chile moviliza a 600.000 personas, ya es un sacudón importante en la sociedad. O imagínate, 11 millones en Estados Unidos. Ya, y se supone que ese es llamémoslo así, un primer paso para, de alguna forma, detectar, funciona como síntoma del problema. Esto está ocurriendo porque pasa esto otro, y va a seguir ocurriendo mientras no se corrija eso otro, no se haga algo al respecto. ¿Esa es la idea? La idea es que una causa, cuando logra esos niveles de adhesión, tiene bastante asegurado el éxito. Cualquiera sea la causa. Sea la protesta contra alguna institución, un movimiento que quiere algún cambio social, cuando llega a esos niveles de arrastre, es porque tiene bastante asegurado el camino por delante. El futuro por decidir. Ya, vamos a pegarle una miradita, Raúl. Muchas gracias. Ya, chao. Que te vaya Hasta la bien. próxima semana.